Todos los métodos de malla dinámica se controlan en el diccionario Constant Dynamic Mesdict. En este caso, para el Interpolating Solid Body estamos utilizando un objeto de malla dinámica Dynamic Motion Solver FDMesh. Dentro de esta clase tenemos la clase Solid Body y dentro de esta tenemos la clase Interpolating Solid Body, que utiliza la interpolación SLERP. En este caso, la ecuación de movimiento que calcula los desplazamientos de los puntos de la malla se resuelve internamente mediante una función de movimiento. La función de movimiento que estamos utilizando es la de Oscillating Rotating Motion. Este movimiento oscilatorio se realiza sobre el perfil, por lo tanto, el patch que debemos seleccionar es el de Airfoil. Nuestro centro de rotación va a ser el centro aerodinámico, que se encuentra a un cuarto de la cuerda, y por tanto es 0,25 en el eje X. Ahora definimos dos círculos, definidos por los parámetros Inner Distance y Outer Distance. Dentro de Inner Distance el movimiento será de sólido rígido, y dentro de Outer Distance solamente se producirán desplazamientos en la malla. Fuera de estos dos radios la malla se mantiene estática. Dentro de la función Oscillating Rotating Motion Coefs definimos el origen de la rotación, la amplitud de la rotación, que será de 25 grados sobre el eje Y, y omega, que es la frecuencia angular de la rotación. La definimos de tal modo que se dan dos oscilaciones por cada segundo. En la visualización de la malla se pueden distinguir los dos radios que hemos definido anteriormente. Dentro del primer radio, el que contiene el perfil, los puntos de la malla rotarán al mismo ritmo que lo hace el perfil, manteniendo las distancias entre los puntos. Por otro lado, dentro del segundo radio, la malla será deformable y las distancias entre los puntos de la malla se acortarán o se alargarán. Fuera de estos dos radios que hemos definido, la malla se mantiene estática y los puntos de la misma no se desplazan. Para este método vamos a utilizar la ecuación de Laplace para calcular los desplazamientos de los puntos de la malla. Ahora ya no necesitamos una función de movimiento como para el método anterior, sino que debemos determinar qué solver de movimiento y qué modelo de difusividad vamos a utilizar para resolver la ecuación de Laplace. Utilizaremos el solver Displacement Laplacian con tres modelos de difusividad distintos, el Inverse Distance y el Inverse Point Distance con dos manipuladores, el Quadratic y el Exponential. Podemos adelantar que ninguno de los modelos de difusividad que hemos probado resuelve los problemas que surgen con este método de malla dinámica. Para los solvers de tipo Displacement necesitamos un diccionario denominado Point Displacement que se sitúa en la carpeta C. En este diccionario especificamos el tipo de movimiento que realiza el contorno, que es una oscilación, el eje de rotación, que es el eje Y, el origen de la oscilación, el ángulo inicial de la oscilación, la amplitud de la oscilación y la frecuencia angular de la oscilación. Al visualizar el movimiento de la malla de este método, se observa que los desplazamientos de los puntos de la malla no son muy grandes. A medida que nos acercamos al perfil, vemos que los desplazamientos se dan en mayor medida en el trailing edge y se desplazan arriba y abajo. Los puntos de la malla no siguen el movimiento de rotación del perfil como lo hacían con el método anterior. Además, existe un problema con este método que nos afecta especialmente. En el trailing edge, el gran desplazamiento de los puntos produce que haya dos celdas contiguas que colapsen, aumentando y disminuyendo su volumen a medida que avanza la simulación dinámica. Este es un problema serio, ya que es en esta parte del perfil donde debemos tener mayor precisión a la hora de estudiar la entrada en pérdida dinámica.
Ninguno de los tres modelos de difusividad que hemos utilizado ha conseguido resolver este problema, por lo que se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar uno de los métodos de malla dinámica. Este método de malla dinámica podemos considerarlo como una mejora con respecto al displacement Laplacian, ya que además de considerar la ecuación de Laplace, tenemos en cuenta la ecuación de tensión de rotación del cuerpo sólido. De nuevo, hemos probado este método con tres modelos de difusividad distintos. Sin embargo, el único modelo que no ha convergido ha sido el exponential. Si visualizamos cómo se comporta la malla con el modelo inverse distance, podemos observar que los desplazamientos de los puntos no son muy elevados y en gran parte de la malla los puntos se mantienen cuasi estáticos. Al acercarnos al perfil se puede ver que ahora con este solver se tiene en cuenta la rotación del perfil y los puntos más cercanos a este rotan a medida que lo hace el perfil, produciendo un desplazamiento en los puntos adyacentes, el cual dicho desplazamiento se traslada a las regiones más lejanas. Sin embargo, con el modelo de difusividad inverse distance sigue presentándose el problema de las celdas del trailing edge, lo que indudablemente nos conducirá a tener errores en los resultados de la simulación. Quizá lo mejor sea buscar otro tipo de modelo de difusividad. Al cambiar de modelo al Quadratic Inverse Point Distance, se observa que los desplazamientos son mucho mayores comparados con el modelo anterior, y desde una vista muy lejana se puede observar que los puntos de la malla rotan a medida que lo hace el perfil. Ahora la rotación se transfiere con mucha mayor magnitud de punto a punto y la malla se deforma con mayor facilidad. Los puntos más cercanos al perfil se comportan como un cuerpo sólido y sus distancias se mantienen intactas. El punto más importante es que con este modelo se resuelve el problema del trailing edge, y las celdas en este punto mantienen su volumen a lo largo de la simulación dinámica. Por lo tanto, este es el modelo de difusividad a utilizar en el caso de simular un perfil oscilando. La complejidad de esta herramienta reside en el procedimiento del mallado. Como la malla se divide en dos regiones, debemos tener tres carpetas distintas. La carpeta master, donde mallaremos la parte móvil, la carpeta slave, donde mallaremos la parte fija, y la carpeta solution, donde uniremos ambas partes para realizar la simulación. La extracción de las porciones de malla se realizará con la herramienta Snappy Hex Mesh. Para unir ambas porciones de malla se utilizará la herramienta Merge Meshes y finalmente la herramienta Arbitrary Mesh Interface o AMI se utilizará para realizar la simulación a través de dos dominios de malla adyacentes. La porción de malla slave será la parte estática, la que no se mueva a lo largo de la simulación y contiene el campo lejano del perfil. La porción de malla master será la parte móvil,
es un cilindro que contiene el perfil y oscila junto a este. Dentro del diccionario Dynamic Mesh Dict debemos seleccionar la zona móvil en Cell Zone, la función de movimiento que será una oscilación y por último los parámetros de la oscilación, como son el origen, el eje, la amplitud y la frecuencia angular. Todos estos parámetros son los mismos que para las simulaciones anteriores. Al visualizar la malla podemos observar que ya no tenemos una malla deformable. Simplemente se trata de un cilindro que se comporta como un cuerpo sólido y rota con los parámetros que hemos establecido, simulando la oscilación del perfil. Además, tenemos una malla non-conformal, ya que a medida que transcurre la simulación hay nodos que no se conectan entre sí, sino que lo hacen con las caras de las celdas adyacentes. Podemos ver que la malla se distorsiona en los límites entre ambas porciones de la malla. Al observar los tiempos de ejecución de cada uno de los métodos de malla dinámica, destaca Displacement Laplacian, ya que tiene un coste computacional mucho mayor comparado con el resto de métodos. Los otros tres solvers tienen tiempos similares, siendo Solid Body AMI el que menos tiempo tarda en finalizar la simulación. Y entre los otros dos restantes, Interpolating Solid Body es el que tiene un menor coste por escasos segundos con respecto a Displacement SBR3. No se recomienda utilizar Displacement Laplacian para simular la oscilación de un perfil, ya que existen problemas con las celdas del trailing edge que producirán errores en el cálculo de los gradientes y por tanto alterará los resultados de la simulación. Hemos probado con tres métodos distintos de difusividad, pero ninguno de ellos consigue resolver estos problemas que se presentan en el trailing edge. Además, el tiempo en finalizar la simulación es mucho mayor comparado con el resto de métodos y por ello lo descartamos para nuestra simulación. En cuanto a Solid Body AMI, al dividir la malla en dos regiones distintas, este hecho produce que la malla sea no estructurada en el límite entre ambas regiones, y además la malla pasa a ser una malla non-conformal, lo que altera los métodos de cálculo y requiere un mayor número de interpolaciones, lo que indudablemente dará lugar a resultados más imprecisos. Sí es cierto que el coste computacional es el menor de los cuatro métodos, pero eso no compensa la pérdida de precisión que se presenta, y es debido a todo ello que descartamos este método para nuestra simulación. Ya solo nos quedan dos métodos por analizar. Estos métodos resuelven el desplazamiento de la malla de distinta manera. Por una parte, Interpolating Solid Body toma un movimiento de cuerpo sólido para la malla mediante el uso de una función de movimiento y este movimiento se interpola al resto de la malla utilizando una interpolación SLERP y un factor de escalado, haciendo que solo una pequeña porción de la malla se desplace debido a la rotación del perfil. Esto produce un menor coste computacional pero una menor precisión. Por otro lado, Displacement SBR3 resuelve el desplazamiento de las celdas mediante la ecuación de Laplace y las ecuaciones de tensión de rotación del cuerpo sólido. La rotación de los puntos cercanos al perfil se trasladan a todo el dominio haciendo que todos los puntos de la malla se desplacen debido a la rotación del perfil. Esto produce una mejor precisión pero un uso computacional un poco más grande. Para elegir entre ambos métodos debemos ver qué nos compensa más sacrificar, si los resultados o el coste computacional.